sido vedado, que ha sido guardado, y no porque no se pueda exponer, sino porque requiere entendimiento, requiere tener la película en todas sus partes. Así que nosotros somos unos privilegiados. Muchos grupos estudian Apocalipsis, pero desde su pequeño punto de vista, con muchos errores, y por supuesto todo lo toman para ellos. Entonces nosotros hoy debemos darle gracias a Dios que tenemos esta oportunidad maravillosa de poder estudiarlo, hacerlo de una manera muy tranquila, de estar ubicados arriba en los lugares celestiales. Y desde allí la perspectiva es totalmente diferente, teniendo el entendimiento que no es un libro dirigido a nuestra vida, y con la fortuna de poder hacer la gran comparación, lo que va a suceder con los privilegios que nosotros tenemos hoy. Eso es lo que nos debe llenar de gozo, poder entender que estamos en un punto, en un momento increíble para nuestra vida, porque hoy aún está disponible sentarse en los lugares celestiales y tener la maravillosa oportunidad de ser manifestado en un centelleo, en esa epifanía con el Señor Jesucristo. Así que desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que la palabra de Dios es una unidad, nosotros hemos conocido partes, pedazos. Ahora tenemos la oportunidad de ver el gran cierre, de ver cómo Dios, en su presencia maravillosa, en toda su grandeza, nos quiere mostrar en nuestro pequeño entendimiento cosas que van a suceder. Así que entonces, listos, vamos a hacer la apertura. Recuerden por favor que estamos estudiando los capítulos 4 y 5, ellos generalmente se estudian juntos, y aquí hay temas que son centrales, o sea, no nos podemos desprender de estos temas, que son el trono, que va a estar presente, es desde allí donde tenemos que tener todo el tiempo la perspectiva. El libro del cual vamos a hablar esta noche es el libro que está en el trono, el cordero que también está en el trono y las criaturas vivientes. Entonces, toda esta visión que tiene Juan es la preparación desde el cielo para una gran batalla. Esa es la perspectiva con la cual debemos empezar a mirar el libro. Entonces, vamos a hacer una lectura para tener el contexto. Desde el capítulo 4 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este capítulo
ya miramos y estudiamos los distintos símbolos, lo que allí representa, lo que hay en el trono, las distintas muestras de todas las acciones que tienen que ver con los seres vivientes, con los ancianos, el hecho de echar sus coronas, todo preparando para una batalla. Bien, hoy entonces capítulo 5 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bien, con esta lectura, entonces podemos dar inicio, ya tenemos la mirada general. Sigue sucediendo en el trono cosas, pero ahora vamos a ver algunos detalles muy importantes. Recordemos que Apocalipsis es el recuento de todo lo que viene en el Antiguo Testamento, los profetas, la simbología. Uniendo todo eso tenemos algo maravilloso, porque es entendimiento en nuestra mente. Bien, Apocalipsis 5:1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Con esta descripción, pues no es un libro normal, puesto que primero que todo está escrito por dentro y por fuera, y además de eso tiene un sello, pero no es cualquier sello, tiene un sello que son 7, sellado con 7 sellos. Ese número 7 debe indicarnos algo y el sello también. Entonces, este libro sería un pergamino escrito por un lado y por otro, sellado con 7 sellos. Es el libro de la redención. Es decir, nosotros sabemos que hay cosas que cayeron. Tenemos al hombre, a la creación, incluidos los cielos. Todo esto está caído. Además, muy importante, trae los nombres de los escogidos. Uno podría pensar seglarmente, imaginarse este libro, cómo puede traer los nombres de los escogidos. O sea, es algo maravilloso. Y supongo que tiene que ver con la presencia de Dios, porque ni siquiera uno mismo sabe si va a tener hijos y cómo los va a llamar. Y Dios sí lo sabe y tiene sus nombres. Bien, Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ojo, estamos hablando que esto es un libro, es dirigido para el pueblo de Israel, ¿cierto? O sea, nosotros no estamos acá, nosotros ya estamos ubicados en los lugares celestiales. Así que
para los demás debe ser muy importante estar inscrito en este libro, puesto que si el nombre de uno no está ahí, dice que va a ser lanzado al lago del fuego. Bien, la redención tiene que ver directamente con todo, iniciando pues primeramente con la caída de el ángel de luz, pero ese es otro tema, porque él es el que comienza, ¿sí?, con toda la problemática. Luego viene la caída del hombre, que nosotros sabemos que la mujer hace que Adán peque. Entonces dijo Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahí empieza todo. Había el plan de salvación que está escrito en Génesis 3:15, que es lo que Dios, allí comienza el plan de redención. Y pues bueno, allí comienza para la caída del hombre en este momento. Como vamos a ver, el Señor Jesucristo fue desde antes, fue ya dispuesto para esta salvación. Génesis 3:15, o sea, lo hace saber aquí. Y pondrá enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Todo comienza acá en Génesis, pero en este momento está terminando en el trono. Fíjense que allá está este libro, que es el libro que habla de toda la historia del rescate, de toda la creación, del hombre, de todo lo caído. Bien. La redención fue por la expiación del Señor Jesucristo. Tenemos la palabra expiación, la palabra hebrea 2403, hatat, que es una purificación. Esa expiación es una ofrenda por el pecado. Y eso es lo que es el Señor Jesucristo desde siempre. Es la ofrenda. Es lo que Dios dio, ¿sí?, por darle libertad al hombre. Él sabía que no todos querrían pertenecer a su familia, ¿sí?, querían ser de él. Así que él ofrenda, ¿sí?, a su hijo. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, acá empezamos a entender parte del contexto, por qué el Cordero es tan importante. El libro, el Cordero. La palabra redención, palabra griega 629, apolutrosis, que es liberación, pero a cambio de un pago, un rescate. O sea, no es una redención por nada, sino hay que pagar un rescate, que en este caso es el Señor Jesucristo. Perdón, justificación y la redención como resultado de la expiación, liberación de culpa de los pecados. Eso fue lo que nosotros tuvimos en nuestra vida. Obtuvimos perdón, fuimos justificados, rescatados como resultado de esa expiación. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados, gracias a Dios, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no, la cual, o sea, la vana manera de vivir la recibimos de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios, desde antes, dio a su Hijo en pago por el pecado. Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de sus gracias. Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y no solamente es la redención o el rescate, ¿sí?, lo que contiene ese libro, sino además de la creación entera. Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Es lo que estamos viendo y de lo cual hablábamos la clase pasada. Todo lo que tiene que ver con la contaminación de los ríos, de la tierra, bueno, toda la creación gime. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bien, este libro es muy importante. ¿Por qué? Porque allí se encuentra la redención y debe tener un propósito que está en el centro. Es el libro que habla de toda la vida, ¿sí? Desde el comienzo. Dice que, Apocalipsis 5.1, dice que un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Los sellos son muy importantes o fueron muy importantes en la cultura oriental y en la Biblia tenemos muchos usos de estos sellos. Aquí necesariamente los sellos tienen una importante, son muy relevantes, porque para poder abrir este libro hay que ir quitando cada sello, ¿sí? Para que se pueda leer. Entonces, fíjense que toca ir de uno en uno y vamos a ver que con cada sello abierto va sucediendo algo acá en la tierra. Entonces, la simbología de los sellos, pues es un objeto con un diseño o nombre hecho a modo de una impresión. Se hace una impresión sobre cera o arcilla. Y metafóricamente se indica o se usa para autenticidad, confirmación, propiedad, evidencia. Era muy importante el sello en el Oriente. Los sellos eran usados con varios propósitos. Dice que era marca de autenticidad y autoridad para cartas y mandamientos de la realeza. Y viene un ejemplo, para la marca de una transacción o pacto. Entonces sacaban su sello personal, que podía ser un grabado de su nombre o alguna referencia. Un medio de proteger libros y documentos para no ser falsificados, ¿sí? Estos sellos jamás podían dañarse, sino tenían que llegar a la persona que iban dirigidas las cartas o el libro o el rollo. Ni siquiera el mismo rey, una vez que había sellado, podía volver a abrirlo y volver a... No, una vez que ya sellaran, quedaba sellado. Significa autoridad y poder delegado. Podía efectivamente el sello pasarse a otra persona. El caso, por ejemplo, en Génesis 41-42, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Es decir, él estaba pasando toda la autoridad, ¿sí? Para que tuviese su sello. Era marca oficial de propiedades. Todas las transacciones legales, jurídicas, se hacían a través de un sello. Entonces, hay algo muy importante, ya vamos a ir a la parte de los sellos, que debemos saber de este libro tan especial que está en el trono. Y es que ese libro debe permanecer sellado hasta el fin. Vamos a ver por qué. ¿Por qué no se podría abrir ese libro en cualquier momento? ¿Sí? Sino fíjense que ya es al final que se abre. En Daniel 12.1, recordemos que las profecías de Daniel están muy ligadas al Apocalipsis, son prácticamente la continuación. Se pueden hacer los paralelos para uno aumentar el entendimiento. Entonces dice en Daniel 12.1, en aquel tiempo se levantará Miguel, estamos hablando del futuro, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseña la justicia a la multitud como las estrellas que a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí hay muchas cosas que podríamos explicar, pero bueno, vamos a ser precisos. Este libro, que efectivamente está hablando del libro de la vida, fíjense lo que dice ahí, que está escrito los nombres y bueno, tenía que ser sellado porque en el tiempo de Daniel, que él estaba viendo esta visión, aún faltaba que el pueblo estaba disponible
¿sí? Que Israel se arrepintiera de su pecado. Entonces, pues no era tiempo todavía de abrir el libro. Entonces, Daniel lo entendió. Bien, los usos. Como dije, los usos, ahora nos vamos a limitar a Apocalipsis, los usos de estos sellos. El uso de Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis 5.1, dice, hablando de los 7 sellos, 2, y un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar 7 sellos. 7. Bien. Entonces, la apertura de los sellos, muy importante, y es el inicio y la puesta en marcha de los terribles juicios que recaerán antes que el Señor tome el reino y liberte a su pueblo Israel. Entonces, aquí está el paso a paso. Todo inicia en Apocalipsis 6.1, cuando abre el primer sello. En el 3 abre el segundo sello, en el versículo 5 abre el tercer sello y van sucediendo cosas, que son lo que vamos a ver más adelante. En el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, el versículo 12, cuando abrió el sexto sello, el versículo de Apocalipsis 8.1, cuando abrió el último sello, dice, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Debió haber, o sea, esto es lo más terrible, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la acción inicia efectivamente en Apocalipsis 6.1, pero no termina sino hasta Apocalipsis 21.6, que es cuando Dios anuncia, hecho está. O sea, la apertura va siendo continua y ya más adelante vamos a explicar en el último sello, entonces ya vienen las trompetas y efectivamente lo que pasa. Apocalipsis 21.5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, o sea, donde debe terminar, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Entonces, aquí los sellos pues toman un carácter muy importante. Imagínense, cada apertura en la tierra trae una consecuencia y cada vez vas más, con cada apertura de cada sello. Apocalipsis 5.2 dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Entonces, silencio. Esta es una acción que ninguna criatura puede realizar, porque primero no había nadie digno de abrir este libro en particular, ni siquiera de mirarlo. ¿Por qué? Porque es un libro que, como lo vamos a ver, contiene poder, contiene los sellos, tiene que desatar, ¿sí? Y entonces, no hay respuesta para la pregunta del ángel, porque él dice, bueno, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Primero que todo, hay que tener en cuenta que no hay respuesta porque la creación, es decir, lo que fue creado, los ángeles, los principados, potestades, los hombres, los animales, somos totalmente incapaces de decidir o afectar nuestro propio destino. No tenemos cómo, ¿sí? Necesariamente debe haber alguien por encima, ¿sí?, del orden de la creación que debe determinar el curso de la historia. Nosotros, así querramos, no podemos, ¿sí?, o sea, determinar nuestro destino, ¿sí? Solamente nuestro Dios puede desenvolver, puede abrir, puede romper, puede soltar estos sellos. Ninguna criatura, ningún ángel se atrevió a decir yo soy digno, no había. Entonces, no había quien lo abriera, pues el libro contiene los 7 sellos, poder y autoridad, y no se encuentra uno digno de tremenda responsabilidad.
O sea, uno se echa atrás porque dice, ¿cómo voy a abrir? Imagínense, 7 sellos. Bien, vamos a ver por qué. La importancia de la apertura del libro se puede ver a través de una analogía entre la creación caída que contiene entre la creación caída y el pecado, como cuando el cuerpo tiene una infección. Entonces, cuando hay una infección en algún punto, en algún lado, es necesario hacer una cirugía para limpiar y desinfectar el interior de lo que está dañado, ¿cierto? Si está putrefacto, con mayor razón. En este caso, es necesario abrir. Si se abre, se hace una incisión, se abre para que salga toda la pus y se puede hacer una limpieza. Esta comparación es muy importante. Fíjense que estamos en el trono, en los juicios, y solamente Jesucristo puede hacer esta limpieza. Él es el único que puede abrir esos sellos y empezar a limpiar toda la creación, porque de hecho eso es lo que va a suceder. Va a limpiar el engaño, todo lo que hay contaminado en el universo. Y por eso se necesita alguien que tenga la autoridad del dominio y que se lo haya ganado legalmente, porque es necesario hacer una limpieza del cosmos entero, y eso es lo que va a suceder. Por eso ninguna criatura dijo yo, solamente el Señor Jesucristo. Bien, en Apocalipsis 5:3 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, pues aquí nos puede mostrar las emociones humanas, ¿no? O sea, Juan llora, pero él llora no porque, no de tristeza, sino porque él sabe que si no vienen esos días de venganza, de limpieza, no, su pueblo no recibiría la redención. Entonces, él sabía que si no se desataban los sellos, Israel, su pueblo, no recibiría la restitución, ¿sí? Lo que era necesario que Dios había prometido. Entonces, aquí viene algo muy importante. Este doble tema, porque lo que se va a trabajar es redención y venganza. Es todo lo que se va desarrollando a través de todo el libro. Redención y venganza. Bueno, Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, uno de los ancianos rescata a Juan de su lamento, mostrándole a aquel que ha vencido para abrir el rollo. Le dice, mire, tranquilo. Es la gran figura de la profecía del Antiguo Testamento, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Mesías de Israel. Entonces, tranquilo, aquí hay uno que sí puede. Entonces, estos títulos que se le dan al Señor Jesucristo tienen una profundidad increíble, pues por cuestión de tiempo no lo vamos a estudiar, pero por lo menos algo, ¿sí? El título del león de la tribu de Judá está en Génesis 49:9, dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Siloc, y a él se congregarán los pueblos. Recuerdo que este versículo lo estudiábamos cuando el nacimiento del Señor Jesucristo, lo habíamos visto. Bien, ese título proviene de la bendición que Jacob dio a la tribu de Judá y que anticipaba que sería de ella de donde procederían los reyes de Israel y de donde finalmente vendría el Mesías de Dios. Este es un título, el león de la tribu de Judá. Bien, viene el otro título, que es la raíz de David, y es algo hermosísimo de entender. Sí hemos escuchado acerca de Jesucristo es la raíz de David, ¿sí?
Bien, ¿dónde se encuentra esto? En Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 10, en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. En Apocalipsis 22:16 dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, ¿a qué se refiere esta raíz? Bien, vamos a tomar como ejemplo un olivo, especialmente el olivo. Nosotros sabemos que es un árbol del oriente. Un olivo cuando se corta, salen de su tronco de vástagos o renuevos, o sea, se corta, pero de ese tronco, de esas raíces, es capaz de volver a salir una rama, una vara, un vástago, ¿sí? Y vuelve a resurgir. Bien, esta figura se relaciona al corte de la línea real de David, es decir, el tronco cortado representa que la línea del trono de David se cortó en algún punto. Y efectivamente, cuando hubo la deportación a Babilonia, ahí hubo un corte del trono. O sea, venían los reyes que se centraban en el trono de David hasta que fueron deportados y ya no hubo más. Entonces hubo ese corte. Eso lo vamos a ver de pronto más adelante. Y ahí es la línea se cortó, pero dice que luego Cristo resucitado es el vástago, el renuevo que crece del tronco. Y él, con su resurrección, de nuevo, retoma la línea del rey David, que se viene se sienta en el trono. Entonces, esto tiene que ver con la redención de Israel. La línea del trono de David dice que fueron 14, bueno, es que toca explicarlo más largo, fue cortada cuando ellos fueron deportados a Babilonia. Ahí se quebró y no hubo más rey que se sentara en el trono de Israel. Y luego entonces ese vástago sale después de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces por eso el título del Señor Jesucristo, que es la raíz de David o la raíz de Isaí. Bien, un título del Señor Jesucristo. Dice en Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bueno, y Jesucristo fue el único que se halló digno de abrir los sellos, pues con su sacrificio y su sangre, humillándose a sí mismo, lo había ganado. Es visto como el cordero inmolado, quien es diametralmente opuesto al león de la tribu de Judá. Entonces vamos a ver esto. El único que se halló digno de poder abrir los sellos fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pagó con su sacrificio y su sangre y con su humillación. Se ganó esta opción de poder desatar los sellos. Entonces, ahora miremos aquí en el versículo 6, dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, tenemos los 2 versículos que los pueden estar viendo ahí. Por un lado, el anciano le dice, estoy en Apocalipsis 5:5, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Por un lado el anciano le dijo, mire, el león de la tribu de Judá. Y cuando Juan voltea a mirar al trono, él ve es un cordero como inmolado. ¿Sí ve? O sea, él no ve al león de la tribu de Judá. El anciano le dice
he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces, por un lado, el anciano le dice que está el león y cuando él voltea a mirar, él ve a un cordero como inmolado. El anciano dice león, sin embargo, Juan ve cordero. Muy importante ese detalle, precioso. Bien, entonces, ya vimos que Jesucristo es el gran rey prevaleciendo como el león de Judá. La raíz de David, que ya lo vimos, el renuevo, habiendo sido resucitado de los muertos, se sienta sobre el trono de David. Pero el cordero es aquel que se ve a través de toda la profecía, nunca el león. Cristo, siendo el cordero, es quien cumple las profecías. Nunca, es decir, él es el león de la tribu de Judá. Un león, pues, obviamente es fortaleza, fuerza, elegancia, bueno. Y un cordero es diametralmente opuesto, ¿sí? Es humildad, sencillez, ternura. Bien. Entonces, Jesucristo vino por primera vez como el enviado único de Dios. No vino como un león, sino que fue señalado como el Cordero de Dios. De la misma manera, se habla de la ira y del casamiento del Cordero, no del león. Vamos a mirar los ejemplos. Eso quiere decir, aquí hay algo, ¿no? O sea, el anciano le dice, mire el león. No, ahí está el león y él voltea a mirar y ve un cordero. Entonces, siempre, desde el comienzo, ha sido el Cordero. Es el que está en toda la profecía y debe haber una razón. En Juan 1:29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él vio al Cordero. Apocalipsis 6:16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El Rey del Cielo es un Cordero, representando humildad, mansedumbre y un amor de sacrificio. Eso es lo que Dios quiso. Acuérdense la simbología. Nosotros todo lo estamos viendo. Siempre es la simbología, pero mayor es lo que Dios quiere decirnos. El Cordero porta la marca y autoridad del sacrificio, porque dice que es como habiendo sido inmolado. Estaba en pie un cordero como inmolado. La palabra inmolado, la palabra griega 4969, es faso, que es matar, herir, usado específicamente de víctimas ofrecidas en sacrificio. El cordero está en pie, lo que implica que está vivo, y la referencia es sin duda a la resurrección de los muertos. Se ve como inmolado. Es difícil describir lo que Juan vio, pero este cordero tenía las marcas del sacrificio en él. O sea, él las veía. La redención, aquí, el resumen. ¿Recuerdan el libro de la redención, el cordero? La redención está asociada con el sacrificio del cordero inmolado y con la resurrección, que es vital para el cumplimiento de las profecías, de las promesas hechas a David sobre el trono terrenal y la ciudad. Entonces, todo eso que está viendo Juan es el cumplimiento de la redención, el cumplimiento del sacrificio, de la salvación, porque era necesario, ¿sí?, para que se pudiese cumplir lo que Dios había prometido, en este caso a David. En Hechos 3:20, en Hechos 2:30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Estas fueron las promesas hechas a David en Hechos 13:34, y en cuanto a aquel
que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Entonces, aquí se está hablando del trono de David, de la redención que está asociada con el sacrificio. Eso fue lo que ganó para nosotros el Señor Jesucristo, el rescate, el perdón, todas estas cosas. Dice que este cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Esto es simbología. Los 7 cuernos y 7 ojos se refieren a la omnipotencia y a la omnipresencia. Aun cuando las marcas de sus sacrificios son evidentes, ojo, muy importante, el cordero no es presentado como un objeto de lástima, o sea, en ningún momento es pobrecito, no. Él también tiene símbolos de omnipotencia, porque los cuernos significan poder y fortaleza, y la omnisciencia, es decir, 7 ojos que traducen conocimiento, sabiduría, que lo saben todo, lo ven todo, ¿sí? Cristo, el Cordero resucitado, está en posesión de todo el poder en el cielo y en la tierra. Hay referencias a estos 7 ojos asociados con la restauración de Israel y el perdón. Recordemos que ya está muy cerca, ¿sí? Muy cerca. Y por supuesto, viene en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, una referencia a estos 7 ojos que tiene que ser con lo que ya está por suceder, y es la restauración de Israel. Dice en Zacarías 3:9, dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Los 7 ojos se describen, ya nosotros lo hemos visto, como siendo los 7 espíritus, eso está en Apocalipsis 1:4 y 4:5, y se vinculan con los 7 ángeles de las 7 iglesias, que todo lo ven. ¿Se acuerdan que están ahí los 7 ángeles de cada una de las iglesias? Entonces, el Cordero, a pesar de que él está inmolado, le ven las marcas, pero el hecho de esta simbología, que tenga sus cuernos, que tenga la cantidad de ojos, representa fuerza, poder. Bien, aquí entonces ya llegamos al punto culminante. Hacer una consideración. En este momento Jesucristo es la combinación entre poder y debilidad, entre el león y el cordero. ¿Cómo puede ser o por qué? Entonces la respuesta la tenemos en la cruz. En 1 Corintios 1:22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es decir, Dios lo quiso así. Lo que para nosotros representa la fortaleza, para Dios es debilidad, y lo contrario, ¿sí? O sea, no tenemos que entender. En la crucifixión el Hijo de Dios muere en debilidad, pero al mismo tiempo vence las fuerzas del mal, consiguiendo para el hombre la victoria final sobre el pecado y sobre la misma muerte. Entonces fíjense que en la cruz hay una contradicción total, ¿cierto? Señor Jesucristo se humilla a lo sumo, a lo más bajo, resiste en su carne, o sea, en su debilidad, pero al mismo tiempo está sucediendo lo más grande y maravilloso que le puede suceder a un hombre, que es su salvación. Dios quiso salvar al hombre por la aparente debilidad de la cruz, por un cordero que fue llevado al matadero y que enmudeció ante aquellos que le mataban. Puede parecer absurdo, pero es precisamente el sacrificio de la cruz del Señor Jesucristo el medio por el que Dios lo ha conseguido. Entonces, sencillamente, esta combinación de león, cordero, toda esta simbología nos deja ver que Dios lo encierra todo y lo podemos vislumbrar un poquito.
que realmente nuestra mente no alcanza a entender esas cosas insondables de Dios. Es león y es cordero. Juan vio a Cristo, este único digno, tomando el pergamino enrollado de la mano derecha de aquel que se sienta sobre el trono para abrirlo. Finalmente, en el versículo 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Entonces, ante la acción de tomar el libro, viene una reacción, que es que los seres que estaban acompañándolo se inclinan, ¿sí? Se postran delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El cielo está a punto de entonar un nuevo cántico, y es el Cordero a quien le cantan y de su redención. Entonces, de aquí en adelante, una vez toma el libro y traen sus arpas, y está todo listo para un nuevo canto. Tenemos que entender por qué un nuevo canto. Pero antes de pasar al versículo 9, que ya Juan nos había comentado que estaba mal traducido, porque dice lo siguiente, el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico. Entonces ellos trajeron sus liras, sus arpas. ¿Qué decía ese canto? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, hasta esa perfecta, nos ha redimido para Dios. No, porque está hablando que los que están cantando son seres espirituales, son ancianos, son los seres vivientes. Ellos en este momento Jesucristo con su sangre no los redimió a ellos. Entonces, ahí la versión, por ejemplo, la nueva versión internacional que trae, está bien, la traducción dice, y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Es decir, eso sí está correcto. Lo mismo en la nueva versión purificada, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre lo redimiste, oh Dios, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahora, ¿dónde está el error? Jesucristo no redimió a los seres vivientes ni a los ancianos, pues los seres celestiales tuvieron un momento de prescripción, es decir, hubo un momento donde ellos tuvieron una condición para elegir a Dios o no. No es, sí, o sea, antes de todas las cosas, no sé en qué momento, ellos también tuvieron que elegir si se quedaban con Dios y le decían sí o no, ¿sí? Así que Jesucristo no fue sacrificado e inmolado para ellos. Dice acá, entonces, dice en su momento su prescripción, que no traspasaron, bueno, ahora perfectos, los que están allá, nunca pecaron, pero Jesucristo sí redimió al hombre del pecado, pues el hombre tenía una prohibición que no cumplió. Ahora, el tiempo del hombre es el tiempo para decir sí o para decir no. Y pues nosotros sabemos que en Génesis 2:7 dice, más esta era la prescripción del hombre, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertísimamente morirás. Y eso fue lo que pasó. Entonces, este versículo ya hay que entender esa mala traducción. En este caso, el cántico se está refiriendo, ojo, específicamente a su pueblo, pero que se encontraba en la dispersión. Es muy importante ese detalle. Ciertísimamente habrá gran cantidad de judíos de otras lenguas, razas, pueblos y naciones. Claro, van a haber judíos griegos, judíos alemanes, judíos colombianos, bueno, yo no sé, judíos españoles, ¿sí? Los cuales van a ser reunidos y salvos saliendo de la gran tribulación. Entonces, todo
los seres celestiales se preparan con sus arpas, no armas, sino arpas, con todos para este nuevo canto. Entonces, en la traducción de la palabra de Dios para todos dice, todos ellos cantaban una canción nueva al Cordero. Tú mereces tomar el rollo y romper sus sellos porque fuiste sacrificado. Con tu sangre compraste un pueblo para Dios de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ellos cantaban una nueva canción. Tú eres digno de tomar el libro de la redención. Es decir, ¿por qué él era digno de tomar el libro de la redención? Todo debía o debe volver a las manos de Dios. Y esto será después del milenio. Por eso era el nuevo canto, ¿sí? Y ya que el adversario y sus huestes están encarcelados, eso será en el tiempo del milenio. Pero el pecado continuará en las personas que pasen. Ellos ya han sido perdonados, pero van a ser regidos con vara de hierro. Todo esto va a ser en el milenio. Todo tiene que volver a las manos de Dios. Ellos cantaban un nuevo cántico porque su antiguo reino estaba en manos del adversario. Bien, vamos a dejar acá. En la próxima clase continuamos. Entonces, para que quede en nuestro corazón, es muy importante seguir viendo los contextos, entender lo que está sucediendo, la importancia de este libro, que allí están escritos los nombres de las personas que efectivamente van a ser salvos. Al final, en el trono blanco, se hará esa lectura y de cada detalle, cómo, por qué es importante hablar de este libro que habla del rescate del hombre y quién es digno de abrir cada uno de los sellos. Entonces, bueno, bien. Preguntas, inquietudes y Juan también tienes la palabra, por favor. Sí, muchísimas gracias por tu estudio y por tu escudriñar las escrituras y es hermoso porque ahora mismo en esta serie de artículos que estoy a traducir, que se llama El fruto de los estudios fundamentales, justamente el que envié ayer nos explica claramente que aunque Dios nos revele todas estas cosas, y mismo por la obra que ha hecho de sus manos, pues que para nosotros es insuficiente para conocer la revelación de Dios cara a cara. Esto nos aguarda solo en el futuro. Por eso dice en las Escrituras que nosotros solo podemos conocer a Dios hasta un punto y un punto muy limitado. Y dice que miramos las cosas como por espejo, oscuramente. Esa palabra oscuramente en griego es enigma, un enigma. ¿Qué sucede? Por un lado, nuestro Dios, claro que no es totalmente desconocido para nosotros, porque Él se ha rebajado a nuestro nivel, utiliza nuestros términos, utiliza y sabe lo que sentimos en nuestro corazón y se adscribe para sí mismo esos sentimientos y esos mismos pensamientos. Hay una relación de comunión con nuestro Padre, pero yo acostumbro confesar, y cada día más, que mientras más conocemos a Dios, pues más misterios nos surgen. Lo que sí que hace es que se engrandece. Esto sí que ocurre. Esto vuelve a ser otra vez, porque Él es el débil cordero y el león, y nos dice que haremos bien en ser débiles. Mientras más débiles seáis vosotros, nos dice Dios, más fuertes sois.
Imaginaros una redención de este tipo que Dios lo denomina los dolores de parto. Hay un momento en que los juicios son tan severos que le llaman los dolores de parto. Bueno, pues al hombre, después de haber visto tantas películas de Hollywood y de haber visto tantos libros de héroes y de personajes llamativos y carismáticos, pues se supondría que esto le cabría la figura al león. Y sin embargo, nuestro Dios enfatiza muchísimo que no, que es la mansedumbre, es la humildad, es el hacernos como niños. Y esta es la labor del Espíritu, no es algo que nosotros nos podamos proponer, hacernos como los niños. Sin embargo, el que permite la obra de Dios en Cristo en su interior, sí que va sucediendo que más nos alejamos del mundo, en el sentido que perdemos toda nuestra confianza en nosotros mismos para resolver las situaciones y se lo dejamos todo en las manos de Dios. Y esto sucede de una manera radical. Esto sucede continuamente. De ahí que esa mansedumbre y humildad del Cordero prevalezca en nuestros corazones y contemplamos a Dios, por supuesto, lleno de sabiduría, pero lleno de una sabiduría que no vamos a llegar a alcanzar hasta que lo veamos todo cara a cara, en el día futuro de la tal Epifanía. Entonces es hermosísimo que Él se rebaje a nuestro nivel y que tenga todos estos símbolos, que no tenemos que ir a buscarlos a ningún sitio, sino en las Escrituras. Es hermosísimo. Vamos a ver cómo ahora se comienzan a abrir los sellos y cómo tenemos los caballos, tenemos los jinetes, y todo es una secuencia perfecta que han ido profetizando pues todos los profetas en el Antiguo Testamento, donde debemos ir a encontrar el significado de dichos símbolos. Entonces es hermosísimo porque, por ejemplo, el día próximo, me imagino que entraremos en la apertura de los sellos y vamos a ver los 4 jinetes, los 4 caballos. Y para encontrar esta simbología, pues Charles Wells, que es por quien el instrumento por el cual realmente vamos viendo más claro todos estos escenarios, os digo que no os importe demasiado si no lo entendéis absolutamente todo, porque como os podéis imaginar, estos son las cosas celestiales. Y un niño no entiende las cosas de su padre. Nosotros somos niños. Y la comparación se queda muy corta. O sea, nuestros hijos de 2 o 3 años, con respecto a nosotros, pues no es tan grande como la diferencia que hay entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Sin embargo, nuestros hijos disfrutan del amor. Dios es amor. Y en esta palabra que está tan mal empleada y que ha sido tan desgastada por el mundo, en las canciones, en las películas, pues es necesario que este Espíritu de nuestro Padre nos renueve. Este amor que ciertamente, por eso se hizo carne, para que nosotros aprendiésemos a través de nuestro Señor Jesucristo, el propio hecho carne, cómo amarle a Él. Y sobrepasa, es como dice la palabra, sobrepasa nuestro entendimiento. Por tanto, un niño no se preocupa si no entiende o si deja de entender a su padre. Lo que hace es una relación cada vez más íntima con él,
cada vez de más confianza. Y es cierto que a medida que dejamos amadurecer ese Cristo dentro de nosotros, pues estos símbolos se van haciendo clarísimos y vamos a ver cómo en Zacarías se explica muy bien. Date cuenta, alguien que va subido en un caballo, pues es alguien que va siendo llevado, va mucho más veloz que los que andan a pie. Y la analogía que encontramos en Zacarías es que son ministerios angelicales. Son ministerios angelicales que desata Dios. Y son, por tanto, fuerzas espirituales que van a abrir los juicios que ahí vienen. De hecho, el primero es como Jesucristo lo dice en el Evangelio de Mateo. Es curiosísimo. Estaba viendo como estamos viendo el capítulo 5 y el capítulo 6, el capítulo 6 lo veremos el próximo día, pues estaba a estudiar. Entonces, estoy estudiando mucho el libro de Mateos porque es el libro del rey, es el libro exactamente de la presencia del rey. Hay muchas cosas que abren el entendimiento del Apocalipsis. Y cuando los apóstoles le preguntaron, cuando él les dijo, ¿veis los apóstoles salen del templo y le dicen, mira maestro, qué cosa más hermosa, el templo. Y él le dice, ¿veis estas piedras? No va a quedar una encima de la otra. Y ellos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál es el fin? Y él les responde, y lo que es curioso es que es genial, eso lo podremos ver el próximo día, cómo las respuestas de Jesucristo a las preguntas que le hacen los apóstoles, efectivamente, es el mismo orden que escribe Juan unos 66 años después, en el Apocalipsis, por inspiración divina. Primero Jesucristo le habla de que aparecerán muchos falsos cristos. Efectivamente, ese es el primer caballo blanco, el primer sello que se abre. Van a aparecer muchísimos en la tierra, haciéndose pasar por Cristo en este tal poder mundial, que todo depende de ese ministerio angelical, como vemos en Zacarías, que es lo que significa. Después, cuando él tiene el control, efectivamente, Jesucristo les dice cómo oirían de guerras y de rumores de guerras, y el caballo que viene a seguir es el de la guerra, es el rojo, el bermejo. Esto va a ser horroroso porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Es lo que esperan además los analistas. Daros cuenta que hay muchas naciones en este momento que están almacenando muchísima armamento nuclear que se intenta parar de algún modo, pero de ninguna manera va a parar. Esto es lo que sabemos por el Apocalipsis. Bueno, después Jesucristo les dice que vendrían hambre y pestes, y es efectivamente lo que sucede con el caballo amarillo. Es una gran mortandad. Por tanto, lo que es hermoso es que vamos viendo que nuestro Dios tiene en su palabra la misma perfección que ha hecho en su universo, en todo este universo que está caído, como explicaba Amparo, ¿no? Toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, y no solo ella. Lo que es curioso es que cuando, hemos aprendido las escrituras, pues nos enseñaban de lo vencedores que somos, tenemos que andar como el león, tenemos que no mirar para atrás, tenemos que ser victoriosos, Y no, cuando llegamos a escuchar la palabra nos dice, no, nosotros gemimos, igual que gime toda la creación, y aún está con dolores de parto. O sea que lo que es hermoso de todo esto es permitir
permitir como niños la obra de nuestro Padre Celestial, que practiquemos su presencia. Cada uno tiene una experiencia personal con nuestro Dios y la verdad es que Él nos trata como si no hubiera otros en el mundo. Cada uno de nosotros es tan singular para Él que parece que no trata a nadie más sino a ti. Y esto es hermoso, esto lo hace la obra de Cristo contigo. Tú debes ser una ventana abierta en la presencia de nuestro Dios para que te dé el aire del Espíritu. Y después entonces leer, escudriñar, ver en las Escrituras, ver literalmente cómo el Espíritu ilumina tu entendimiento. Entonces ciertamente se va viendo como los niños, las estrellas, la perfección que es en el universo. Y esto es lo que vemos, por esto antes en una de las oraciones al principio alguien oró diciendo qué bueno es poder creer en ti, o sea, es que cada vez estamos más ciertos y seguros de lo poderoso que es nuestro Dios para haber hecho esto todo en esta relación que Él ha querido siempre con sus hijos. Por tanto, no os preocupéis si escuchando todas estas cosas no lo entendéis. Es como digo, los niños no entienden todo de sus padres y sin embargo los disfrutan muchísimos. Bueno, pues nuestra relación con Dios es igual y Él es el que va abriéndonos el entendimiento. Es hermosísimo y vamos entrando ya en realmente los juicios que ahí vienen y vamos a ver la perfección de cómo se explican en otras partes de las Escrituras y se va haciendo este cuadro tan hermoso de la redención de toda la creación que gime a una. Y solo para acabar, recordaros que Jesucristo, cuando se presentó en su cuerpo resucitado a los apóstoles, los apóstoles le preguntaron, porque sabían todas estas cosas, sabían que Él iría a redimir a toda la creación y restaurar a Israel. Esto es impresionante, el amor que Dios tiene por este pueblo Israel, que Él le llama la niña de sus ojos, ciertamente porque es el ejemplo del mundo entero, es decir, Él es el trato que Él tiene tan amoroso con Israel. Entonces los apóstoles también sabían que iría a redimir a su pueblo y ellos dicen, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y Él le contesta, nos toca a vosotros saber. ¿Por qué? Porque dependía de su arrepentimiento. Dependía de si Israel se vendría a arrepentir. Pero efectivamente, con todo el libro de Hechos vemos que eso no sucede. Se arrepienten unos cuantos, se arrepiente un remanente, los tales que heredarán el reino de Dios y reinarán con Cristo, sea cual sea la compañía. Pero esto es lo hermoso, ver cómo encaja una parte con otra y estos símbolos se van haciendo claros y llenos de riqueza y llegará el tiempo en que Cristo aparezca en gloria y nosotros con Él y no habremos acabado de ver toda su maravillosa riqueza interior. O sea que yo os aconsejo a que practiquéis la presencia de Dios, que como los niños, a estar abiertos, a no ocultarle literalmente nada de lo que pasa en nuestro corazón. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que la debilidad es mayor de la que imaginábamos y ciertamente ese es un proceso que Dios requiere para perfeccionar su obra en nosotros. No os preocupéis si en ese proceso, porque le pasa a todo el mundo, como decía el doctor Bullinger, y hay del que no pase por este conflicto, decía él, porque sufre la pérdida que es el descanso de estar con él totalmente abiertos como una ventana que no se le puede ocultar nada, sabiendo que todos estamos desnudos en su presencia.
y que nada de lo que pasa por nuestros pensamientos, y ciertamente nos damos cuenta, hay que ver qué cantidad de basura sale de nuestros corazones, como les dijo a sus discípulos, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de nuestros corazones. De ahí que haya que hacer esa cirugía que está hablando en Apocalipsis y que nos ha descrito también Amparo. Ha sido un placer estar con vosotros una vez más y estáis siempre en mi corazón, es una cosa genial. Otra de las cosas que pensaba, este Cristo cuando se forma hace este vínculo y esta unidad entre nosotros sin habernos visto nunca, pero es increíble cómo llegamos a amarnos unos a otros, ¿no? Y es lo que yo siento con vosotros, es lo que siente mi Cristo en el interior. Un gran abrazo. No puedo. Ya. Muchas gracias, Juan. Qué maravilloso. También estás en nuestro corazón. Bien, ¿alguien quiere cerrar, por favor, con una oración?